cómo este gobernador con dinero y con su poder compra a los del noticiero para que lo suban directamente al poder por medio de los medios y cómo por medio de las emociones mueven a la gente de todo un país para desviar la atención de lo que realmente está sucediendo, o sea, lo real. Y cómo podemos darnos cuenta que eso también sucede acá con nosotros, que a nosotros nos mueven muchos por las emociones y por los miedos. Yo creo que eso siempre es lo que yo he dicho, que siempre nos mueven por medio del miedo. Entonces, sí, terrible, terrible eso, cómo pueden, o sea, el mismo gobierno, el mismo coronel, hacerse pasar por un delincuente para secuestrar esas niñas y todo eso, matar gente solamente por el poder, por llegar al poder y por tener a todos sus aliados ahí de su parte. Entonces, pues no, terrible, terrible eso. Listo, Muchísimas profe. gracias, Dalina. Muchísimas gracias, Joana, por tu aporte. Felipe. Profe, pues añadiendo un poco lo que han dicho pues, los compañeros de cómo se manipula pues, la información por parte de los medios de comunicación y cómo de pronto se puede utilizar pues, ciertas noticias para bien o para mal y cómo se nota pues, la corrupción y llegan pues, a cambiar la imagen a este político y logran llegar a que él cumpla pues como su objetivo, que es llegar como a la presidencia, a pesar de que ha sido una persona pues muy corrupta y que ha hecho como cosas pues malas, pero entonces se puede ver pues cómo los medios de comunicación hacen que la imagen de este político cambie para bien y la gente pues al final termine como acogiéndolo. Entonces pues es una manera muy mala pues por parte de estos medios de comunicación. Dale, muchísimas gracias, Felipe. Sara. Sara, ¿no habías levantado la mano? ¿Será que se le cayó el internet? Ay, profe, qué pena, estaba hablando y no había encendido el micrófono. Dale, no, no te preocupes. Que pues la película sinceramente me marcó demasiado, precisamente por todo lo que han dicho los compañeros de que nos manipulan totalmente y, y pues como que nos hace entender y abrir un poco más los ojos referente digamos, al canal RCN y Caracol aquí en nuestro país, porque yo creo que pues obviamente en todos los países cada gobierno tiene ¿cómo se dice? Su canal precisamente para la manipulación de todos, ¿no? Entonces como que pues, le agradezco mucho, profe, por hacernos ver estas películas, porque sinceramente me hacen darme cuenta cada vez que no, que estamos manipulados y es como un despertar básicamente referente a la política y cómo Muchísimas, está Colombia. Gracias. no, no, muchísimas gracias, Sara, a ti por tu intervención. No sé si alguien más quiere levantar la mano a propósito de la película recomendada para la sesión anterior. Bueno, primero ahí sí quiero como tratar de cruzar esta película, bueno, lo que hemos ido trabajando en el seminario, con esa categoría o esa gran categoría que nosotros hemos ido desarrollando, que es lo que llamamos usualmente lectura crítica. ¿Y qué tiene que ver, digamos, todo esto? Por ejemplo, ver una película como La dictadura perfecta o ver una película como Mad City o leer, digamos, textos a propósito de la lectura de Freire. Y es que esto es un llamado no a un discurso, o sea, no, digamos, a que asuman, por ejemplo, mi postura o la postura que tiene la película, sino a que tengamos una mirada mucho más compleja de la realidad. Porque finalmente la lectura crítica no es, digamos, como una mirada en blanco y negro, o sea, como que yo estaba mirando todo desde este espectro y luego cambié y estoy mirando las cosas desde lo opuesto, sino que la lectura crítica es una mirada desde lo complejo. Es que es una mirada que permite ver todos los matices, que permite ver, digamos, todas las formas en las que se manifiesta algo. Les voy a hablar, por ejemplo, de eso a propósito un poco de... ¿Quién se ha visto Check?
Nadie se ha visto Shrek. Sí, Sí, profe. La Ah, de bueno. muñequitos. y profe, claro. Yo soy la de muñequitos. Voy a hablarles, por ejemplo, de Shrek. Resulta que Shrek es una película de humor para niños, se supone, digamos, de público infantil. Para mí, Shrek es una película muy profunda. Y es una película muy profunda porque Shrek lo que hace es romper con ese estereotipo de los buenos y malos que teníamos en el cine infantil. Entonces uno tenía la versión digamos, de la princesa débil que estaba ya esperando en el castillo, del príncipe azul que es el que la salva de los monstruos y de los villanos. Y esa era una mirada, digamos, muy cerrada, muy simple, tal vez que se nos construyó a nosotros en la infancia. Pero cuando ustedes ven una película como Shrek, pues Shrek cambia totalmente esa versión. Entonces ya el malo, que es el ogro del bosque, no es necesariamente tan malo. La princesa no es ese sujeto inválido necesariamente, pues desvalido, más bien más desvalido que necesita ser salvado, sino que es una figura de fuerza. El príncipe no es tan príncipe, o sea, no es tan bueno, sino de hecho es el que termina siendo el antagonista. Espero que todos lo hayan visto porque no me gusta hacer spoiler, pero, pero fíjense que eso lo que hace es darnos una lectura mucho más compleja de lo que nosotros usualmente cuando vemos de pronto cuentos de los hermanos Grimm o estos otros, o este otro cine más tradicional, teníamos más como más delimitado. Entonces uno en el cine infantil tenía muy claro cuál es el villano, cuál es el, digamos, cuáles son los buenos, cuáles son los malos, cuáles son los roles, hasta cuáles son los estereotipos. Entonces el malo es el feo, entonces la bruja cuál es la señora anciana, de nariz prolongada, o sea, que está con la olla, o sea, y eso es una imagen que le construye a uno unas ideas como muy preconcebidas de algo. Entonces, cuando uno ve una película como Check, por ejemplo, rompe con ello. Y creo que eso también es importante porque eso permite a nosotros darnos como miradas mucho más complejizantes. A partir de Check, o bueno, no sé si antes de Check, empezaron a salir muchas películas con eso, donde ya el malo usualmente no es tan malo, donde ya hay otros matices en la historia, donde uno encuentra, por ejemplo, unas razones de por qué el malo lo es, de cómo el malo puede reivindicarse, y eso es también lectura crítica. O sea, eso también es permitir ver como la realidad es de lo complejo. Porque resulta, hay un texto que me gusta mucho a mí, el que espero, no creo que nos alcance este seminario para hablar de él, pero sí espero que lo podamos hacer pronto, que se llama El miedo a la libertad de Eric Fromm. No sé si lo conocen. Nadie, No, nadie, pero No, profe. Eric Fromm es algo conocido porque él tiene un libro muy pequeño que está muy difundido, no sé por qué lo ponían como mucho en el colegio, que se llama El arte de amar. Pero bueno, Eric Fromm era un psicoanalista alemán y él pues, tenía varios ensayos como profundos y tiene uno que se llama el miedo a la libertad porque precisamente Eric Fromm digamos, un psicólogo de corriente humanista, pero que vivió todo el tema del nazismo. O sea, él vive en Alemania durante todo el tema del surgimiento del régimen nazi y él ese texto del miedo a la libertad lo hace pensando, tratando, digamos, de entender cuál es la sociedad que elige a Hitler. Porque pues cuando uno entiende el fascismo, parece que fuera como él y sus amigos, y Goebbels, y Goering, bueno, todo ese grupo que estaba con él, que estaba con los nazis y la SS, se tomaron a Alemania, pero resulta que no fue así. O sea, él fue un gobierno que fue, digamos, elegido y que convocó a grandes masas. Entonces, en el miedo a la libertad, Eric Fromm lo que hace es tratar de analizar cómo, o sea, cómo alguien como él llega al poder, cómo un megalómano como Hitler llega al poder. Hay otras novelas, por ejemplo, una que me gusta mucho que se llama Mephisto de Klaus Mann, que trabaja también eso, desde una lectura también como muy cercana a esa de Fromm. Pero en ese texto, por ejemplo, Fromm cuando habla del miedo a la libertad también dice que en la pasividad hay responsabilidad. Él dice que es mucho más fácil que me dominen, o sea, es mucho pues, en la lectura que hace él de esa Alemania, ojo, que es mucho más fácil para esa sociedad dejarse, digamos, dominar y echarle la culpa al régimen que tomar la conciencia de sí misma y construir una sociedad mucho mejor, apostarle, digamos, a un proyecto como colectivo que fuera mucho más benéfico para las mayorías. Y resulta que como en ese marco de ese debate con Hitler, uno también mira que finalmente
cuando uno hace un llamado, cuando uno se presume desde lo pasivo, o sea, desde el papel como de que yo no tengo nada que ver, es también cederle la responsabilidad al otro. Y, por ejemplo, en mi papel como docente, mi papel como docente es tal vez como lo propone de pronto Sara un poco, es tratar de mostrarles otras aristas de lo visible, pero no significa que lo que yo les muestro sea necesariamente la verdad, porque lo que yo quiero mostrarles es que ustedes propongan todo desde una lectura crítica, es decir, que puedan contrastar esas visiones que ya tenían, por ejemplo, con las que tienen y sobre eso construir sus propias apuestas de qué es lo que consideran objetivo, qué es lo que consideran verdad. Y creo que ahí es, digamos, donde está también el gran deber del proceso de cuando nosotros hablamos de que la lectura crítica no es como yo entiendo un texto, sino cómo yo me relacione con el mundo, muy en clave de lo que decía un poco nuestro Paulo Freire. Entonces, por ejemplo, ese tema de la dictadura perfecta, lo quiero es que lo enmarquemos de esa manera, o sea, cómo ustedes empiezan a construir eso y cómo problematizan hasta con lo que yo digo, porque obviamente todos nosotros tenemos cargas ideológicas, todos nosotros tenemos cargas políticas, no somos ajenos a ellos, o sea, es imposible. A mí el concepto, por ejemplo, de neutralidad se me hace muy difícil porque, porque no hay punto medio, o sea, de hecho decir ser neutral es complejo en la medida en que cómo puedo decir que yo estoy independiente a todo, o sea, que mi lectura no es una lectura que esté cargada con, cuando yo fui formado, o sea, yo tengo una carga, digamos, socioeconómica, porque depende del barrio donde me crié, me genera unas lecturas, unas lecturas también culturales, porque si mi familia es creyente o no lo es, me genera una visión de mundo, unas lecturas alrededor del tema de mi construcción académica, afectiva, política, laboral, y todo eso todo eso, digamos, como que me impone de cierta manera, determina hasta cierto punto lo que yo digo. Y eso también, por ejemplo, cuando hablábamos al principio sobre la lectura, es que uno siempre tiene que mirar eso, cuáles son las cargas que tiene la persona cuando dice ese discurso. Pero eso no es para dejarle la responsabilidad a quien lo dice, sino en clave de mirar cómo yo tomo postura desde ahí, pero una postura que sea, digamos, como también proponiendo en función de apostarle como a nuevas formas de relacionamiento. Entonces, eso lo hago, ¿por qué? Porque de todas maneras esa película, por ejemplo, La dictadura perfecta, tiene unas lecturas que pueden ser muy asociadas con lo que pasa aquí. Pero bueno, es necesario que si ustedes están haciendo esas lecturas, también piensen cómo son esas categorías. Porque de todas maneras el tema, por ejemplo, de los medios de comunicación, el poder es algo que no depende solo de la realidad actual de América Latina, sino que ha estado ligado siempre, o sea, es más, si vamos al nazismo, el tema de la propaganda, de cómo se compraban los periódicos, de cómo se decía que tenía que decir, las grandes apuestas de la propaganda están marcadas en Goebbels, que fue el gran ministro de propaganda de Hitler, que hasta tenía unas formas preestablecidas de cómo proponer discursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Goebbels tenía una máxima que decía, eh, eh, mil mentiras hacen una verdad, si no estoy mal. Es que había uno que era Dimitrov, que era otro que también trabajaba propaganda, pero desde el otro lado, y él decía, envía una mentira por toda Europa y cuando vuelva volverá siendo cierta. Entonces, fíjate que ahí ya hay un tema y por ejemplo, esa frase es una frase muy, muy, muy que podríamos analizar cruzando, pues, cruzándola con este tema de la película a propósito de la dictadura perfecta. Bueno, ya no sé si quieran que hablar un poco de los que pudieron estar en el foro de hoy, también en clave como de esos debates que me parecen muy pertinentes, y ya daríamos como el paso para poder darles un tiempito para que resuelvan pues como el parcial. ¿Qué les parece? Vale, ¿quiénes estuvieron hoy en el debate? Profe, pues Dime, Joan. yo estuve en el debate y pues yo pensé que iban a hablar, que iban a estar personas que estuvieran de lado y lado en contra o a favor del paro, pero pues prácticamente todos estaban era a favor del paro, entonces pues me pareció no muy bueno eso porque pensábamos que era de parte y parte que íbamos a hablar, o bueno, que se iba a hablar sobre eso.
Pero es que solo se reconocen los errores de una parte, ¿sí me entiendes? Una postura muy de un lado y pues la verdad a mí también me pareció muy unilateral el diálogo, la verdad no me gustó mucho. Vale, muchas gracias, Santiago y Joana. ¿Alguien más? Sí, profe, yo estoy de acuerdo con los compañeros, ¿cierto? Siento que faltó un poco más como en la charla que hubo el día de hoy y también pues porque veía que en el chat hacían muchas preguntas y varias de ellas como que no se dieron respuesta, entonces sí faltó un poquito más. Sí, dale, no, muchas gracias, Valentina. Bueno, primero decir que nosotros cuando propusimos el espacio lo habíamos pensado así con tener, digamos, como por lo menos dos miradas institucionales y dos miradas más cercanas al tema de los movimientos sociales, bueno, o a la academia. Sin embargo, no pudimos como cuadrar por los tiempos ello. Y además que la verdad es un espacio muy pequeño en términos de tiempo. Fíjense que fueron 2 horas y ahí quedaron muchas cosas como en el aire. Sin embargo, sí creo necesario, vamos a mirar, no sé si alcancemos para estas semanas o no, porque hablando, digamos, como con Dionisio en ello, poder proponer un espacio donde se mire desde la otra óptica, desde la mirada institucional, donde podamos mirar, digamos, ya desde quienes están en esa contracara, para poder abrir, digamos, como un espectro más amplio de qué fue lo que sucedió. Sin embargo, pues creo que el escenario fue un buen espacio, como un espacio de apertura. No lo quiero que lo miren como el único espacio que se va a tener, sino fue el primero. Realmente es como una propuesta que se había hecho, que me parece que hay unos matices ahí que son necesarios reconocer, que también muestra algunas cosas que nos suceden a nosotros como, digamos, como ese proyecto de sociedad que estamos haciendo y es, bueno, cómo podemos tener debates muy profundos, cómo podemos tener debates muy profundos, pero debates muy profundos desde, digamos, desde el diálogo, desde escuchar el otro, porque de todas maneras, ahí creo que como, digamos, como sociedad, y lo digo como de manera autocrítica también porque hago parte de ella, esa construcción, digamos, como polarizante de la que tanto se habla, hace a veces que no se pueda proponer desde el debate, desde el diálogo estas cosas. Y creo, eso sí, y estoy seguro, que la academia debería ser ese espacio, o sea, mejor dicho, la academia debería ser el espacio para decir estas cosas incómodas. ¿Por qué? Porque aquí es donde podríamos poner, digamos, en el medio de todo estos debates que tenemos ahí, todas estas cosas que tenemos ahí, pero que no le damos salida porque de todas maneras no encontramos el espacio. Creo que la academia sí debe ser el lugar para ello. O sea, no el lugar como para los discursos que se amoldan necesariamente a lo que yo digo, sino el lugar donde se ponen de manifiesto todos esos discursos y que de alguna manera eso es lo que nos debe ayudar a poder construir y aportar en una sociedad reconciliada. Fíjense el tema de la paz. O sea, la gente, parece que se superpone el concepto de la necesidad de la paz con el tema de los acuerdos de paz, y no, o sea, los acuerdos de paz son una propuesta específica de algo que sucedió, que no voy a, digamos, a polemizar que tanto estamos de acuerdo o no con ello, pero una cosa es eso y otra cosa es el discurso de la paz como la necesidad que tenemos nosotros como nación de poder resolver nuestros conflictos sin que muera gente, sin que se genere violencia. Y eso creo que es algo que, por ejemplo, aún estamos en deuda y que hoy vivimos. Hoy vivimos, estamos en una etapa de suma violencia, de cierta incertidumbre, y creo que si la academia busca aportar a que eso no ocurra, pues tenemos que seguir como construyendo estos debates, así sean, digamos, como que un poco incómodos. Sin embargo, Joana y Valentín y Santiago, estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay que buscar espacios también para que desde la institucionalidad nos den cuál es su perspectiva, cuál es su mirada, y que así cada uno pueda como construir y hacerse una idea mucho más compleja de lo que sucede. También es, pues, esperemos a ver cómo me fue con este primer espacio, con este primer intento, para ver si podemos promover otros puntos de encuentro. Sin embargo, también valoro que hayan pues como podido estar los que estuvieron y que hayan podido también como debatir, controvertir o estar de acuerdo también con las posturas que habían en lo que se presentó el día de hoy. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra postura o participación ahí. Les cuento que teníamos para hoy todo el tema de lo de las redes sociales. ¿Qué es lo que pasa? Solo nos queda en este momento, digamos, hora y media para poder que resuelvan bien el examen. Entonces, ¿qué les parece? Para la próxima sesión, para el próximo encuentro, vamos a trabajar lo que tiene que ver con la semiología y la semiótica, que es
Bellísimo, es un tema hermoso y además les cuento, les tengo un chisme, voy a invitar a alguien, va a venir un gran amigo que ha trabajado muy bien ese tema, un profe como muy juicioso, que se llama Germán Valencia. Entonces la próxima sesión vamos a tener, digamos, como de ñapa para casi el cierre, un encuentro con Germán, para que hablemos alrededor del tema de semiología. Va a ser un texto un poco como difícil, y para la sesión 8 entonces tendríamos todo el tema de prácticas y estrategias de difusión de textos, y ahí veríamos lo que tiene que ver con redes sociales, porque me parece que lo podemos ensamblar. Si no tenemos que correr con presentar hoy, y les permite el tiempo para poder realizar el examen. Cuéntame, Fernanda. Hola, profe, buenas noches, qué pena. Yo le hago una Dale. pregunta. Sí. Referente a lo del ensayo, la clase que teníamos del ensayo, la explicación de eso, ¿cuándo la veríamos? ¿O eso se explicó ahorita? No, No no, no lo estaba. hemos visto. No, 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 no. Ah, lo del ensayo. Dejémoslo para la semana 8 si Sí, quieres. señor. Si quieres, trabajamos, cerramos con eso. Dale, sí, porque es que, por ejemplo, a mí me parece súper importante y además de que hay un trabajo sobre eso, Sí, entonces, pues, no sé, como para dale. no hacerlo así a la guachafina. No, me parece Gracias, muy profe. bien. Dale, no, no, me parece muy bien. Habría que dividir muy bien el tiempo. Voy a mirar cómo lo trabajo. En todo caso, hacer ensayos, digamos, como que yo he construido una metodología para explicar ello, que no es tan, digamos, como tan complejizante. Y sí, no, creo que sí. Además, que salgamos de este seminario de competencias comunicativas, sabiendo construir ensayos, sería, digamos, como que me sentiría muy contento en términos de que permite, pues, como avanzar en ello, pues, los que todavía tengan falencias con ello. Entonces, dale, voy a anotarlo aquí de una vez entonces, Fernando, para poner para la semana 8 el tema de lo que tiene que ver con, digamos, como con ensayo, pues, digamos, algunos de los temas que tenemos pues ahí como pendientes. Ahora, también podría decirles, si quieren, profundizamos la semana 8 en trabajar ensayo muy bien, y miramos si de pronto tenemos un poco más de tiempo para hablar de redes y eso, pues, como en la última parte del espacio, que ustedes me dirán. Yo no tengo lío, pero sí me parecería importante profundizar en ese tema. ¿Qué dicen? ¿Trabajamos ensayo o redes sociales para la semana 8? Ensayo, profe. Ensayo. Sí, profe, mucho mejor. Listo, listo. Entonces creo que por consenso vamos a trabajar más bien el tema del ensayo, porque es que no creo que en 2 horas pueda trabajar ensayo, redes sociales y difusión de contenidos. O sea, podría intentarlo, pero prefiero dar bien un tema que dar mal dos, ¿no? Es como mi lógica de docente. Y pues si ustedes dicen que no hay problema en que cambiemos un poco lo que está, digamos, como en el plan de aula, para hacer énfasis en ensayo, que es algo que ustedes creen que tiene falencia, yo no tendría ningún problema. Ya aquí lo tengo anotado, entonces, semana 8 cerramos con un taller sobre ensayo. Listo, ahí quedamos con ello. Entonces, bueno, son las 7. Creé el, el, el examen para hoy a través de un formulario de Google Docs. Es un examen relativamente corto, creo yo. No es pues como demasiado extenso, pero sí requiere pues de poder trabajarlo bien. Es todo lo que vimos digamos, como en los seminarios. Entonces, si quieren, aquí les estoy compartiendo en el chat del Meet, se los acabo de compartir el formulario para que lo resuelvan. Si quieren, cerramos este encuentro aquí por Meet, y yo estoy más bien de 7 a 8 y media respondiéndole pues como dudas por WhatsApp, y también les envío ya el WhatsApp al grupo de competencias comunicativas, este formulario de Google Docs para que lo resuelvan. No sé qué les parece. Sí, profe, bien. Listo, entonces voy a hacer llamado a lista, y si quieren van, pues llamando a lista, se pueden ir saliendo, y ya más bien cualquier cosa por ahí por el WhatsApp les resuelvo hasta las 8:30. Tienen hasta las 8:30 para resolverlo. Profe, mira Eh, que yo, disculpe que le interrumpe, yo intento Dime. ingresar al cuestionario y dice que no está disponible. Necesito un permiso, dice. El cuestionario no está disponible. Ay, entonces espérate que de pronto Dice archivo está, no disponible. dice, no, ya.
Ahora inténtale. En el mismo link. Sí, inténtale en el mismo link. Ahora sí, ya. Listo, perdóname, es que lo tenía restringido a los usuarios del OTP. Un error ahí de tipeo. Listo, muchas gracias por la pregunta, Listo, profe, Ángel. gracias. Listo. Santiago Mejía. Santiago. Steven Montoya. Presente. Santiago Mejía presente. Steven Montoya presente. Steven Osorio. Sí, señor. Listo. Bueno, Carlos tiene excusa. Santiago Quintero. Presente, profe. Betty Vargas. Presente, profe. Listo. Gisela Velázquez. Presente. Listo, dale. Y Lisette. Presente, profe. Listo. Listo, entonces si quieren ya voy a ir como dándole como cierre acá y cualquier duda ahí. Profe, a mí no me llamó. A mí tampoco. No, porque es que a los que había de ojo no los llamo. O sea, los que participan Ah, no los llamo y a los que veo ahí también los voy como anotando. Igual como bueno, profe. hoy fue tan corta la sesión, no califiqué trabajo en clase pues, a todos les puse nota para no ser injusto por el espacio. Bueno, profe, usted me puede ir ya. Sí, claro que sí. Bueno, profe, chao, gracias. Chao, Profe, no va a dejar película para la otra clase. película para otra clase, pero dale, si quieres ahorita por WhatsApp les escribo una recomendada para el próximo miércoles. Listo, profe, bueno, muchas gracias. Listo, no.